hacer cada uno lo que le da la gana. Sí, claro. ¿Y sin leyes? Sí, sin leyes. Entonces, con normas. Normas para armonizar esa libertad. Es muy sencillo. La norma para armonizar esa libertad es, tú no le puedes quitar la libertad a otro. Tú no puedes ir a matar a otro y quitarle su propiedad. No. Está prohibido ir en contra de la libertad tuya y de los demás. La tuya, incluso al fin y al cabo, bueno, puede hacerlo, pero no sería bueno. Porque si tú te conviertes en un esclavo, quien manda ya no es tu conciencia y ya no nos podemos fiar de ti. Porque a lo mejor lo que mandan en ti es un programa viral que dice que hay que hacer la guerra santa y convertir por la fuerza, incluso hasta la muerte, a los que no creen en quién, en esos virus mentales, que funcionan como virus, intentan protegerse y propagarse. Normas para regular la libertad absoluta de cada uno. Código de circulación. No te dice si los domingos puede ir a Sevilla o no puede ir a Sevilla. Si pueden ir hombre o mujer en el mismo coche. El código de circulación no dice nada de eso. ¿Qué es lo que dice? Vete donde te dé la gana, cuando te dé la gana y como quieras. Ahora, cuando llegue un stop te paras, porque si no chocas con otro y os matáis los dos. Tú circulas por la derecha. ¿Es mejor moralmente circular por la derecha o por la izquierda? Es indistinto. Oiga, y con el código de la circulación, que no son leyes, que son simplemente reglas para que todo el mundo haga lo que le dé la gana y viaje a donde y cuándo y con quien quiera, ¿se genera el caos? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, pues normas en lugar de leyes. Y esto es el ciberlítico liberacista. ¿Cuántos? Los que se puedan mantener con un mínimo de calidad de vida que sea digno. ¿Digno para qué? Para mantener esa libertad individual y esa dignidad individual de cada uno, para que podamos vivir de verdad como humanos, sin tener que trabajar, sin estar esclavizados, porque el trabajo es una esclavitud. No es una bendición, es una esclavitud. El trabajo ese, bueno, en el Edén pusieron a los hombres, los pusieron para que cuidaran y cultivaran el Edén, esa plantación. No los pusieron para vivir en el paraíso, rascándose la barriga, viviendo felices. Y luego cuando los echaron de allí o se escaparon, los granjeros los maldijeron diciendo, pues ahora vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Claro, como antes cuando estaba ahí en el Edén, que me tenía trabajando, cultivándolo y cuidándolo para ti. La diferencia es que ahora aquí fuera, el sudor de mi frente va a ser para mi sustento, solo para mi sustento. Bien, esto es el ciberlítico liberalista. El ciberlítico colectivista es cualquiera de los otros dos que hemos dicho. Al final, ¿dónde termina todo? Bueno, al final termina todo en un único sitio, en un único lugar. Y puede terminar muy fácilmente si el colectivismo, uno u otro, toma las riendas de la situación, puede terminar ¿dónde? En un mundo dominado ¿por qué? Por virus mentales informáticos. Organismos o individuos, bien sean orgánicos, hechos con genes, o bien sean hechos con chip, androides, gobernados ¿por qué? Por virus informáticos. Esos mismos que están ahora mismo ya aquí, que son los precursores de ¿quién? De esos organismos, de esos seres que no son humanos. Los virus, las ideas convertidas en ideales, en ideologías, en fe, en creencias, que te dominan, que deciden por ti, esos son los virus. Los protoorganismos que se adueñarán al final de esos ciberlíticos, de esos lugares donde el ciberlítico, el paso del neolítico al ciberlítico, lo controlen y lo dominen finalmente los colectivistas. ¿Qué explicación le damos a lo que está pasando aquí? ¿Una explicación razonable desde el punto de vista del realismo simplista? Ninguna no hay. Y cuando se lo pregunta a alguien te dice, no, hombre, que esas explicaciones de espíritu y de extraterrestre y de esto, del otro, son fantasías. Pues entonces dime la explicación de lo que está pasando. De esta unanimidad que nunca se había producido en estos cambios vertiginosos. Explícame lo que está ocurriendo. Con razones razonables de estas de aquí, que entren dentro de ese límite
de la realidad marcado por lo que nosotros conocemos. Y ahí ponemos el límite de la realidad. Fuera de eso no hay mundo, no hay nada, porque como no lo conocemos nos pasa como a los pobres indígenas que viven en medio de la selva o aislados en una pequeña isla. Que fuera de eso no existe nada, porque no lo conocen, simplemente. Y todo lo explican con lo que ocurre en su isla, incluido un avión. Le dan la explicación con los elementos del argumento del realismo sensato que tienen ahí en su isla. Es un pájaro volador. Un pájaro volador brillante. Bien, pues pájaros voladores brillantes. ¿Qué explicación le dan? Se le da ninguna. Y cuando ya aprieta un poco y dice, no, dice, bueno, la verdad es que no, se desconoce. Y entonces da la explicación última que se da a todo lo que sale fuera de ese límite de realidad. Se le da la misma explicación. Bueno, por ahora no lo conocemos, pero cuando seamos un poco más listos sí lo conoceremos. Espérate, dame tiempo y verás como si le encuentro yo una explicación a eso que es completamente inexplicable, utilizando los recursos, los conceptos y las referencias culturales que tenemos en nuestra pequeña islita o en nuestra tribu, que consideramos que no es tan pequeña, que es todo lo que hay. ¿Vale? Hay que apelar, porque la geopolítica no puede explicar lo que ocurre, hay que apelar a la exopolítica. Hay que intentar utilizar hipótesis y teorías que razonablemente nos digan, con arreglo a estas cosas extrañas que están ocurriendo aquí, nos digan qué puede estar ocurriendo, qué está gobernando los sucesos, cuál es esa parte que no conocemos de lo que podría explicar el funcionamiento de las cosas, de los sucesos. Y tendremos que apelar afuera de nuestros límites de la realidad. Es decir, si hubieran cañonazos en una isla pequeña, ellos dirían porque estaba tronando. ¿Cómo iban a saber ellos que había otros humanos fuera de esa isla? Porque ni se lo planteaban y no se lo querían plantear, que es lo peor. Ninguno decía, oye, pues es que hay otros humanos ahí. Y además esos humanos no tienen solo lanzas y flechas, tienen una cosa que se llama cañones y barcos de hierro enormes. Barco de hierro, ¿cómo eso no puede flotar? Algo de hierro. Eso es imposible desde nuestro realismo simplista, desde nuestra cosmovisión de las cosas. Y oían los truenos, que no eran truenos, que eran cañonazos, de una guerra entre algo que para ellos era inimaginable, que eran inmensas tribus, con millones de personas. Y que luchaban entre ellos no por uno ser de una tribu u otra, sino por intereses, por distintos intereses, por creencias, incluso por unos creer en unos dioses y otros en otros, por unos tener una ideología y otros en otra. Eso es impensable. Se lucha cuando pertenece a un clan contra otro clan, una familia contra otra familia, una tribu contra otra tribu. Pero sin ser uno bueno y otro malo, simplemente porque luchas para quedarte tú, para que los tuyos mejoren y prosperen. La explicación tiene que ser eso, política. No hay ninguna, no hay nada que explique ahora mismo lo que está ocurriendo. Y ante esta situación tenemos que acudir hacia arriba. Y viendo lo que sucede tenemos que hacer hipótesis simplemente decir, bueno, una explicación razonable, sin apelar a espíritu ni a cosas innecesariamente fantasiosas, fantásticas, lo más razonable que tenemos aquí, que hay otros tipos, más o menos como nosotros, extraterrestres, o que vienen de mundos paralelos, da igual, una cosa u otra, tienen una tecnología muy superior. Esos supuestos humanos que tienen barcos de hierro y cañones, bueno, pues esos están aquí y están, oye, están disputándose con esos cañonazos a quién pertenece tu isla. Y la están controlando, y cuando llegue el momento de quitaros de aquí de la isla porque quieran venirse, se vendrán. O esclavizarán a unos pocos, lo dejarán aquí, bueno, pues en un proceso de enculturación, destruyéndose a sí mismos, y ellos se vendrán ahí a la isla cuando les interese venir aquí a la isla, ocupar la isla. Eso es política. Empiezan a ponerse muy nerviosos y esto es un síntoma. Si utilizamos nuestra capacidad racional, sensata, sin innecesariamente crear entes fantasiosos, porque luego todos o muchos de estos mismos que son tremendamente realistas, no creen en seres más o menos como nosotros, de carne y hueso, que vienen de otro mundo o vienen de otro mundo paralelo, de otro planeta, pero sin embargo creen en un mundo de espíritus, nada menos. De espíritus, donde el bien lucha contra el mal, en fin, con una especie de cómic barato,
De esto no está el bueno y el malo feísimo, terrorífico, y el bueno todo lo hace por el bien, y entonces creen todo ese cómic, esos mismos realistas. Pero si les cuentas algo de extraterrestre o del mundo paralelo, se ríen y dicen, ah, muchacho, qué copera, no, eso no. Eso no, entonces, ¿qué? ¿Por qué están tan nerviosos los colectivistas de aquí? Al menos algunos. ¿Por qué les entra mucha prisa? Algo habrá pasado ahí fuera, en esa política estará pasando. Y la única explicación es que, digamos que colectivistas de fuera, que son de verdad los que controlan este planeta, esta granja humana, pues de repente se ven enfrentados con sus enemigos también de fuera, los liberacistas, los que sí son enemigos de verdad, que vienen con sus grandes barcos de acero flotando por el océano del espacio y con sus grandes cañones disparándole ahora a los colectivistas. Y se ven de repente sorprendidos en esta situación y destruyen además el mecanismo, porque es lo que haría si tuviera tecnología suficiente, no estar aquí yo encargándome de la granja. Recordemos el ciberlítico. No tienes que tener 3 o 4 encargados humanos llevando una granja intensiva muy sofisticada, no, coloca una inteligencia artificial y la máquina y la granja sola, con esa inteligencia artificial, se regula ella sola y hace todo lo que tiene que hacer con el rebaño. Bueno, pues eso es lo que haríamos. Eso es lo que haremos cuando lleguemos al ciberlítico. ¿Qué es el ciberlítico? En el que están instalados esos que vienen de fuera? Esos colectivistas que dominan la Tierra. Y por tanto tienen aquí una inteligencia artificial en esta granja. No vienen ellos aquí con encargados de nada a tener esto controlado para que el rebaño humano... Oye, es que el rebaño humano es mucho más complicado de controlar que controlar cerdos o vacas o incluso controlar lobos. Es muy difícil controlar lobos en una granja, ¿verdad que sí? Pues humanos muchísimo más difícil. Pues tienen esa inteligencia artificial y entonces estos que han venido fuera los liberacistas, pues quizá han atacado esa inteligencia artificial. La granja está ahora en un riesgo alto de descontrolarse, de que surjan rebeliones en la granja y está en un riesgo alto de ser ocupada por los liberacistas, de que los liberacistas le ganen a sus colectivistas con la ayuda preferentemente de la resistencia en el interior, una vez que se ha descontrolado en la granja y surgen brotes espontáneos de resistencia entre los humanos de aquí dentro, que se alían con los liberacistas de verdad. En cuanto reconocen que esos son de verdad sus aliados, son los que hacen que anteponen a los humanos. Los otros, ¿qué es lo que hacen? ¿Quiénes son los colectivistas de fuera? Los colectivistas de fuera están o bien gobernados por esos entes, esos seres que han evolucionado desde los virus informáticos que nos controlan, desde esos protovirus, protocélulas cancerosas, llamadlo como queráis, y han evolucionado y se han convertido en entes que son y están conformados por lo que ahora aquí son en nuestro momento y en nuestra época virus mentales, el equivalente a virus informáticos. Imaginaros que finalmente un ordenador construye a otro ordenador que está gobernado íntegramente por virus, que ha perdido cualquier capacidad de autonomía. Ese ordenador ha construido un ordenador solo constituido por lo que son virus informáticos, no por un programa de software normal y corriente, porque estaba infectado por virus, por programas virales, que finalmente tomaron el control de ese ordenador y le hicieron construir uno que está constituido por virus, no por un software normal y corriente, no por programas normales y corrientes. Ese es el estadio último del ciberlítico gobernado por colectivistas, por los tradicionales o por los otros. Que al final existan de verdad esas máquinas, entre comillas, esos seres construidos por virus mentales, por ideologías, que ahora aquí las consideramos todo lo bueno, los principios, los valores morales, los ideales, pues todo eso al final componen seres virales, que son al final los que dominan la humanidad. Ese es el lado oscuro del transhumanismo. Porque cuando aquí se demoniza el transhumanismo, lo que se está demonizando es el que los humanos, que sigamos siendo humanos, no importa la forma que sea, y además cada vez mejores, más perfectos, más poderosos,
más felices. Eso es lo que están demonizando los colectivistas. El transhumanismo viene a acabar con la humanidad. No, hombre, no. Lo que va a acabar con la humanidad es el ciberlítico, el transhumanismo colectivista, el colectivo. Y esos seres que sí son de verdad, eso que tanto tememos del transhumanismo. La explicación a lo que está ocurriendo está ahí. Quienes gobiernan a los colectivistas de la Tierra son otros colectivistas de fuera, que posiblemente son también, en su mayoría, humanos poseídos por estos programas virales. Pero los últimos, el enemigo último, el que está ahí al final de todo, controlándolo todo, son estos seres que no están gobernados por su propia conciencia, es decir, por un microprocesador aquí dentro que hace que el software, nuestro software biológico, los genes, o nuestro software informático, si es que alguna vez vivimos como androides, esa conciencia, ese microordenador, preserva nuestra libertad y se impone a todos los demás condicionantes que se convierten no en condicionantes, sino en automatizantes. Actúan, pero actúan bajo las directrices de la conciencia. En el otro polo están esos seres, que son programas virales, porque no están construidos con un software que controla a alguien, bien desde el teclado o bien desde aquí dentro. Alguien desde ahí dentro que se llama conciencia o alma. Ellos no, ellos están controlados solo por ese nuevo tipo de programación que es enteramente viral. Esos son los inhumanos y los otros están los humanos. No importa si esos humanos que están en el otro lado enfrente de ellos, los liberacistas, son de carne y hueso como nosotros, que está muy bien, que nos gusta mucho y que podemos seguir siendo así, o son androides, pero con su conciencia y gobernados por una conciencia plenamente humana. ¿Cyborg? ¿Es el peligro? Si ya lo somos. ¿Qué llevamos puesto aquí? Una piel artificial. Eso no es ser una mezcla entre humano y máquina y androide. ¿En qué nos convertimos cuando vamos en un coche? En un centauro, ¿no? La mezcla entre persona y caballo metálico. El coche nos pone unos pies y una capacidad de correr y todo eso que es infinitamente superior a lo que tienen los humanos, ¿verdad? No digamos ya cuando volamos, convertimos en un híbrido entre humano y qué, y pájaro o ave. ¿Eso nos resta humanidad? No. ¿Nos quita libertad? No. La incrementa, la aumenta. Somos ya cyborg. Es posible que muchos de nosotros, o es posible que muchos de nuestros hijos, mejor dicho, nietos, lleguen a ser androides con apariencia humana, porque sí que hay una inercia, nos gustará seguir teniendo este aspecto, tocaremos la piel de un androide y será exactamente como un humano, no podrá distinguirlo. Copa que es humano, pues no tendrá muchas de las penurias que nos trae nuestra estructura biológica. Inhumanos contra humanos. Al final, los dos modelos colectivistas que están en la Tierra compitiendo terminan ¿dónde? En esos entes, en esos seres inhumanos. Y al final el ciberlítico, el transhumanismo, gobernado y controlado por humanos libres, ¿en qué termina? En humanos libres, en humanos más libres, o ni más felices. Esta es toda la historia. La explicación de lo que ocurre hay que verla aquí, en este contexto, en esta exopolítica. Cuanto más lejos miremos, mejor entenderemos. Cuanto más perspectiva tengamos para ver desde la altura del búho de Minerva contemplando a los humanos, mejor entenderemos lo que está pasando. Esta vorágine, este desconcierto, este frenesí en el que estamos viviendo ahora mismo. Porque estamos viviendo inmersos en una época de guerra. Una época de guerra que no la vemos porque se produce fuera. O se gesta, o se organiza, o se dirige desde fuera de ese límite en el que ponemos la realidad, que es nuestro conocimiento. Es decir, nuestra ignorancia.